Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Soy Irina Rodríguez Calderón. Durante este podcast vamos a ir platicando acerca de cómo tener un desarrollo integral del ser humano, desde el área prenatal hasta el adulto mayor. Es importante que todo el desarrollo integral de la persona, desde las diferentes áreas, nos puedan ayudar a crecer juntos como sociedad. Espero que te guste, crezcamos juntos y lo disfrutes junto conmigo. Hola, ¿cómo están? Soy Irina Rodríguez Calderón y hoy vamos a cuestionarnos un poquito acerca de nuestras creencias, nuestra identidad, de dónde viene, y para eso está aquí Maggie con nosotros. Maggie, muchas gracias por acompañarnos. Pues con toda la experiencia que tienes en esta parte de creencias, de la psicoterapia y todo esto, la terapia breve, creo que es algo como súper importante para que nos puedas ayudar a cuestionarnos nuestras propias creencias, porque creo que eso es lo más importante como papás, ¿no? Saber qué creencias tenemos para saber qué les vamos a transmitir a nuestros hijos. Claro que sí, muchas gracias Irina por la invitación. Sí, es muy cierto lo que mencionas. Hablar de creencias es un tema importantísimo, puesto que cuando nosotros hablamos de creencias, estamos hablando del soporte y aquellas pautas que nos permiten conocer nuestro comportamiento. Y lo conocemos al momento en que las cuestionamos. Entonces, por eso es importante hablar de las creencias y cuestionar nuestras creencias. Fíjate que algo muy interesante, que me parece que va muy de la mano, es justo esto, ¿no? O sea, las creencias también hasta cierto punto nos hacen formar nuestros valores, nuestra identidad, nuestro carácter, dependiendo cómo las vivamos desde chicos, ¿no? O sea, podemos tener estos como virtudes o estos defectos y aceptarlos y mejorarlos, pero si desde chicos nos los plantean de una manera diferente, ¿no? O sea, como poder ser mucho más abiertos. Siento que es como, muchas veces hablamos como por temas por separado y no nos damos cuenta que todos juntos pues forman la personalidad de alguien. Sí, claro, o sea, al final somos un conjunto de esas creencias, somos un conjunto de patrones y conforme nosotros vamos descubriendo estos comportamientos que tenemos, estas formas de manifestarnos ante ciertas cosas, ante ciertas situaciones, ante ciertos momentos, es cuando vamos conociendo o identificando esas creencias. Entonces sí es muy importante que sepamos de dónde vienen las creencias. Claro. En el caso de papás e hijos, los papás traen un conjunto de creencias que van a transmitir a sus hijos y después sus hijos también van a ir formando otro conjunto de creencias. Y algo que es súper interesante es cómo se transmiten estas creencias, ¿no? Porque a veces son con comentarios y a veces a través solamente de la mirada de los papás, ¿no? Bueno, yo te quería compartir, de un estudio que se hizo, y para todos creo que es como muy importante saber esto, en donde se escogieron a 365 niños y se les hizo un examen de IQ, ¿no? Y entonces, pues más o menos tomaron a los niños que tenían como el mismo nivel para no darse cuenta, o sea, para que no fuera como, porque el IQ estaba más alto, etcétera. Y esto fue científicos con una escuela, y lo que hicieron fue que a los que más o menos estaban en el mismo, o sea, con el mismo calificación, con el IQ, tomaron sus exámenes y lo que les dijeron, era ya de ahí separaron a 65 que más o menos estaban parecidas, y lo que le dijeron a los maestros fueron que a estos investigadores, estos 65 niños les había llamado mucho la atención porque habían salido muy sobresalientes, cosa que no era real, ¿no? Pero que a final de año iban a volver a hacer el examen y lo iban a repetir a ver qué pasaba. Y entonces los maestros se quedaron con la creencia pues de que estos niños eran muy sobresalientes. ¿Y qué fue lo que pasó con estos niños? Pues que al final sí tuvieron como esta sobresaliencia o esta, ¿cómo se puede decir? Como destacar. Como esta manera de destacar en grupos o así, a pesar de que el IQ pues no era tan diferente a otros niños, destacaron muchísimo, aunque realmente esta respuesta fue manipulada para ver qué era lo que pasaba, ¿no? Y lo que pasaba, o lo que se dieron cuenta, es que no era, lo que pasaba alrededor, sino el trato que el maestro le daba a este niño como preferencial, ¿no? Cómo lo veía. A los niños nunca le dijeron nada, que eso es súper importante, ¿no? Nada más fue a través de la mirada del maestro y como del personal, ¿no? Como, son importantes, o sea, son muy listos. Y entonces, si estaban muy inquietos, pues decían, es que es muy listo y el tema le aburre. Y no era como, el inquieto que no sé qué. Si preguntaban, es que es muy listo y quiere saber más. Y entonces,
la mirada del adulto, cómo veía el adulto al niño, hizo que estos niños cambiaran como todo su comportamiento. Entonces, ¿cómo es importante nosotros como papás cuestionarnos antes y ver cómo vemos y todo para que realmente nuestros hijos pues vivan con unas creencias y una identidad pues muy diferente? Porque también lo que hacía es que estos niños empezaran a creer en ellos mismos, ¿no? Sí, sí, es importantísimo que al final de cuentas puedan reconocer a través de yo como papá qué quiero ver en mi hijo o cómo quiero ver a mi hijo. Todas estas creencias, todos los valores que tienen nuestros hijos son introyectados, se van dando con este ejemplo, se van dando con el comportamiento. Entonces, si yo como papá estoy viendo a un hijo inteligente, pues como tal debería entonces comportarme, ¿no? Claro. Decirle, a lo mejor esta vez no se pudo, si algo no pudo lograr, pero no decirle, ay, fuiste un tonto, no, para nada. Esta vez no pudiste y a lo mejor más adelante vas a lograrlo. ¿Por qué? Porque tú tienes las herramientas. ¿Por qué? Porque tú tienes las habilidades. Entonces, si nosotros le vamos diciendo eso a nuestros hijos, claro que ellos van a ir asumiendo y al mismo tiempo introyectando en su mente y después en su forma de comportamiento todo esto que les fue transmitido por los papás. Claro. Y algo que es súper interesante es que pues realmente ningún niño nace con identidad. O sea, ningún ser humano nace con esta identidad. Se va formando a través de lo que los adultos o el entorno nos va generando, ¿no? Y es justo esto, cómo nos ven, como, o sea, si tu mamá te ve como lindo, así, expectativas grandes, etcétera, y es como si te veas a través de un espejo, y entonces empiezas a confiar en ti, ¿no? O sea, como todas estas cositas van haciendo que el niño adquiera una seguridad en él mismo que pueda sobresalir. Y no sobresalir me refiero a que sea mucho más inteligente, no, sino a que tenga una vida más estable con él mismo, ¿no? Que ahora pues pasamos como esta parte de carácter, ¿no? O sea, un carácter formado, ¿no? Sí, sí, claro. Hay parte importante es el temperamento que le transmitimos los papás a los hijos desde esta genética, pero también qué se encuentra en el contexto para ir fortaleciendo toda esa personalidad. Claro. Y entonces podamos entender el tipo de hijos que queremos ir formando. Y también, una vez que tenemos esta formación en ellos, pues bueno, cómo los estamos viendo, cómo los podemos apoyar, cómo podemos ir viendo cuáles son sus debilidades para también de esta forma ir trabajando en ello. Ser papás siempre se ha dicho que no viene con un instructivo, ser hijo tampoco, pero sí es importante pensar en cuál es el tipo de hijo que queremos tener, cómo nosotros como papás nos vamos a comportar y entonces trabajar en conjunto, porque al final claro que viene una parte que yo te transmito como papá, pero también hay un contexto y siempre los papás debemos estar pendientes de ese contexto. Y efectivamente, o sea, no vienen con un instructivo y yo creo que todos los papás cometemos muchos errores que a veces pues no quisiéramos y que porque no nos dicen. Sin embargo, hoy en día contamos con mucha más información de la que se contaba antes. O sea, sí podemos como informarnos. Creo que tenemos el privilegio de vivir en una era en donde podemos acceder a muchas más cosas, informarnos de algunas otras, pero claro que el compromiso no es, bueno, yo creo que no es hacia formar primero al niño, sino primero me tengo que transformar yo como adulto para así poder formar y acompañar al niño, ¿no? O sea, porque cuando a veces nosotros decimos hay que educar a los niños, o por ejemplo, ¿no? Nosotros los maestros que queremos, pero si no hay una transformación en ti como adulto, es muy difícil que eso le pueda llegar a un niño, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, al final la responsabilidad está en nosotros. Nosotros somos, como decíamos hace un momento, los que tenemos que ver cuál es la zona en la que nos encontramos y hacia dónde nos vamos a estar moviendo, cuáles son los tipos de valores que tenemos y que queremos transmitir, cuáles son las creencias que tenemos y que queremos transmitir. Entonces es importantísimo que nos estemos cuestionando todo este papel. El niño no se lo va a cuestionar, el niño va a estar asumiendo, ¿sí? Es una esponjita y va viendo todo lo que se presenta en ese contexto. Nosotros, adultos, somos los responsables de cuestionar y decir realmente qué quiere. Claro. No, y yo creo que algo es justo es esto. Ellos no se cuestionan, todo lo absorben. Entonces, el que nosotros los podamos acompañar en un mejor camino o en que sean mucho más virtuosos o que tengan un mejor carácter, por así llamarlo, o un carácter más fuerte,
pues también viene en esta parte de poderles decir o acompañarlos a que ellos mismos reflexionen si algo está bien o algo está mal, ¿no? Sí. Sin que nosotros como seamos o dejemos salir como carácter tan crítico que a veces, pues como adultos tenemos. O sea, estamos generalmente criticando y viendo los errores mucho más que que las cosas buenas o que las virtudes. Sí, claro. Ahorita que mencionabas esta parte de ser críticos, me hiciste pensar en dos conceptos. El ser crítico, que es una persona que realmente está conociendo, identificando qué es lo que hay a su alrededor y a partir de ahí se va generando un concepto propio, y el ser criticones. ¿Sí? Pues soy criticón cuando realmente digo, las cosas se hacen así. Esta frase famosa de los papás, ¿no? Lo digo yo que soy tu padre, o le digo yo que soy tu madre. No es que con una varita mágica nos dijeron aquí está, ya tienes este poder. No, al contrario, hay que ser críticos precisamente y cuestionar, y más ahorita como mencionas, tenemos gran cantidad de información, entonces es importantísimo saber elegir qué tipo de información es la que queremos transmitir, porque nuestros hijos se van adelantando a ese tipo de información y ellos van accediendo a información diferente a la que nosotros conocemos. Entonces es importante que vayamos cuestionando también esta parte, no solo nuestras creencias. Y fíjate que eso es súper importante, Maggie, porque hoy en día vemos etapas adelantadas, ¿no? Pero es porque los niños tienen acceso a muchísima información y a veces son cosas que nuestros papás no tenían. Por ejemplo, algo muy impresionante o en poder pensar era como, por ejemplo, pues nuestras abuelitas jamás pensaron en poder hablar enfrente de una cámara o tener voz para decir algo. Digo, gracias a Dios yo veo una mamá que tuvo como la fuerza suficiente para ponerse enfrente y hacer algunas cosas, pero muchas otras no, porque era una generación donde la mujer estaba callada. Y hoy vemos a mujeres que están emprendiendo, que están haciendo, en el caso de tener hijas. Y al mismo tiempo tenemos que darles el valor a los hombres para que vean que estamos, o sea, que somos iguales y que todos valemos lo mismo, ¿no? Digo, por dar un ejemplo, vemos estas familias diferentes con las que nos estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Familias de una mamá o de un papá o de dos mamás o de dos papás o de familias, o sea, de papá y mamá, familias en las que viven la mamá con los abuelitos o los abuelitos a cargo del niño, los que son de acogida. Hay miles de familias y que a veces por criticar, como tú dices, por esta parte, más bien no de observar con un pensamiento de observar y poner mis sentidos, saber si es bueno o malo o qué es lo que está pasando, sino más bien por el criticar, hacemos que nuestros hijos de verdad puedan enfrentarse a cosas mucho más grandes y que en vez de acudir a nosotros a preguntar, a ser respetuosos con la gente, a mil cosas, como que vayan siendo mucho más selectivos. Y lo único que va a pasar es que los que van a sufrir van a ser ellos, porque se van a enfrentar de alguna manera a este mundo que está cambiando mucho más rápido de lo que nosotros estamos pues cambiando o evolucionando como personas, ¿no? Sí, es importantísimo que hagamos conciencia de la época en la que estamos actualmente. Si nos ponemos a pensar en las familias de antes, había ciertas creencias, ciertos lineamientos ya establecidos, como por ejemplo, la hija menor se debe quedar en casa a cuidar a los papás y no podía hacer su vida propia. Al final de cuentas no te puedes casar, tú tienes que estar aquí porque eres la menor y te haces responsable de tus papás. Y se aceptaba como tal. O el hermano grande, ¿no? Que era el que tenía que cuidar a todos los hermanitos chiquitos. Ajá. Sí, entonces son ideas que poco a poco, con el tiempo, se van transformando, las vamos cuestionando, no por el acto de rebeldía, sino, bueno, ¿por qué me tocó ser el hermano menor, la hermana menor más bien, y me debo de quedar aquí con mis papás? ¿Sí? Que es tratar de que se tenga esta independencia, tratar de buscar alternativas. Claro. Si se trata de cuidar a los papás, pues bueno, ¿de qué forma los vamos a cuidar? La hermana pequeña tiene otros hermanos mayores y al final todos debemos cooperar con esta responsabilidad. Entonces, y así sí es importante. Y así es como todo, ¿no, Maggie? O sea, no nada más es en la casa, sino como cuestionarnos esta parte hoy en día de quitarnos ese estereotipo de, ay, cuando mis hijos se casen, si no quieres que se casen, no se van a casar, y irlos como respetando y creyendo en sus propias, o sea, viendo más bien lo que ellos quieren para nosotros soportarlo, ¿no? Y que tengan este como carácter de decir lo que quieren y que pueden, porque eso es lo único que al fin y al cabo con lo que se quedan, ¿no? O sea, nosotros como papás, pues en algún punto nos vamos, pero el carácter y la identidad que les dejamos es lo único que les va a quedar para salir adelante de una crisis económica,
física, si tienen alguna enfermedad, tener el carácter de poder seguir luchando, o sea, todo eso yo creo que es súper importante pensarlo porque a veces pensamos, hay valores, hay el respeto, hay la tenacidad, hay la flexibilidad y no nos damos cuenta que son las herramientas claves que les dejamos más que aprenda a sumar, que aprenda historia, porque eso aparte pues ya lo hacen aparatos, ¿no? Sí, claro, ya le pones una fecha y rápido encuentras la información, pero cuando tú dices, ¿cómo actúo yo? No le vas a poner al buscador, ¿cuáles son los valores que me sostienen? Esos los estás demostrando tú. Y a veces hay que ver que exista realmente esa congruencia entre soy una persona responsable y realmente estoy actuando con responsabilidad, o soy una persona crítica y realmente estoy actuando bajo estos criterios de ser crítico. Entonces creo que es importante que exista una coherencia entre estos valores y en el cómo me estoy comportando. Si no, se habla dentro de la parte psicológica de una disonancia cognitiva, ¿no? O sea, al final no estoy representando lo que estoy diciendo. Claro. Y cuando yo me cuestiono realmente estos son mis valores, pues ahí decido si continúo con ellos o a lo mejor quiero agregar algunos otros, o a lo mejor tuve un valor que en algún momento me sirvió y también es válido decir, no es de los principales, a lo mejor ya tomó otro lugar. Claro. Pero siempre, siempre, siempre cuestionarlos va a ser importantísimo. Y esto que por ejemplo ahorita hablas como valores, también yo creo que tiene que ver con estas virtudes, ¿no? Que vamos teniendo, o sea, esta virtud de ser mucho más flexible, o de ser resilientes, o de ser mucho más, pues, honestos o perseverantes, o sea, todos esos también son valores, o sea, van muy de la mano, ¿no? Y bueno, pues, cada quien somos diferentes y como dicen, ¿no? Pues generalmente hay como 5 valores o 6 valores que destacan a una persona, ¿no? Que si tú le preguntas a alguien que te describa, pues te va a decir esos valores positivos, pero también hay algunos que te hacen falta o sea, trabajar, ¿no? Y esto es súper importante, como no nacemos con una identidad, todos los humanos tenemos la posibilidad de obtener todos, sin embargo, nuestro entorno, nuestras creencias, cómo nos ven nuestros papás, cómo estamos viviendo, pues nos van a hacer que destaquemos más en unos que en otros. Pero lo más interesante es como hasta el día que morimos, esto puede cambiar. Que antes se creía que esto era hasta los 6 años, pero se ha visto que la plasticidad del cerebro cambia sus estructuras hasta el día que te mueres. Entonces es súper interesante porque como papás nosotros también podemos hacer este cambio. Sí, claro. Ahí está esa creencia en los adultos, ¿verdad? Que dicen, no, yo ya estoy viejo y ya no cambio, ya este ha sido mi comportamiento siempre. Pues precisamente cuando te das cuenta de ese comportamiento y lo asimilas, es cuando realmente si lo decides tú puedes cambiarlo. Y entonces, ¿cómo lo vas a cambiar cuando dices, ¿sabes qué? Realmente este no es el camino por el que yo quiero estar, yo quiero irme por este otro camino y nunca es tarde para retomarlo. Siempre es importante pensar, bueno, a ver, ¿cómo me veo yo en un año? ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Y qué necesito hacer para llegar a ese punto? Y entonces, una vez que decido el punto al que quiero llegar, sé más o menos con qué tipo de valores son con los que me voy a mover. Claro. Porque al final esos valores también te llevan a tomar decisiones. Y es importantísimo saber bajo qué fundamento están o estoy dando esa toma de decisiones. ¿Sí? Yo puedo decir, a mí me mueve el dinero. Hay muchos papás que dicen, no, o sea, estoy trabajando por ti, hijo. Toda mi vida fue trabajar por ti y yo me tuve que sacrificar. Pues el hijo nunca te lo pidió, fue una decisión tuya. Y hay papás que dicen, yo prefiero estar con mi familia, aunque el dinero que tengo sea poco o sea menos, no sé, cada uno decide. Va decidiendo. Sí, y no es criticarlos de, ay, es que debes de estar preocupado por otras cosas. Y es justo lo que decimos, ¿no? O sea, este tipo de familias donde todo está bien, o este tipo de mamás, ¿no? Que deciden ir a trabajar y que tienen que dejar a sus hijos en otro lugar, o estas mamás que deciden quedarse en sus casas, o estas mamás que tienen a sus hijos y están trabajando, o sea, hay tantas cosas que no podemos calificarlo como bien o mal, simplemente es como algo que nosotros debemos decidir y priorizar por algo a lo que queremos llegar, ¿no? Y creo que es súper importante porque eso nos hace cuestionarnos, pues justamente, nuestro proyecto de vida, qué es lo que queremos, qué es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos, si vale la pena, no vale la pena el sacrificio, y eso ya lo decide cada uno y es tan válido cualquiera, ¿no? Claro, es al final de cuentas movernos de esta zona que llamamos zona de confort a esta zona de aprendizaje, ¿no? Realmente qué quiero, hacia dónde quiero crecer, hacia dónde quiero ir.
Ese tema, bueno, pues me interesa mucho porque muchos papás me han preguntado que cómo se forma el carácter de los niños, o sea, cómo le puedo ayudar para que tengan un carácter más lindo, o que no tengan mal carácter, o que no tengan carácter tan fuerte. Y no nos damos cuenta que también eso es nombrar algo especial del niño, o sea, su forma de ser. Y yo creo que eso lo deberíamos quitar. O sea, el carácter no es malo o es bueno, todos tenemos como virtudes y defectos y poderlos trabajar, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante. Por eso yo creía que esto es como un tema, pues, de los más importantes que trabajar, porque muchas veces pensamos que en una escuela solamente se trabaja arte, deportes, matemáticas, español, y en eso nos enfocamos, en que lea bien, que lea rápido, que sea destacado, y no nos preocupamos por trabajar el carácter. Y a veces, si bien nos va, tienen la clase de valores, que es reciten todo, pero no es como un trabajo continuo social. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una persona trabaja su carácter? Que es súper importante, ¿no? O sea, el reforzar los valores, las virtudes, que se sienta capaz, que crea que lo puede hacer, que tenga esta autoestima más fuerte, etcétera, pues al fin y al cabo nos ayuda a todos como sociedad. Sí, claro. Hay elementos, mencionas las virtudes. Hay autores que dicen que las virtudes, cada uno de nosotros ya las tenemos. Lo único que falta es pulirlas, ¿sí? Darnos cuenta que ahí están y entonces decir, voy a pulirlo. ¿Cómo lo voy a pulir? Con la práctica. Entonces, traemos ya esas cualidades. Muchas veces no nos presentamos desde nuestras cualidades, nos presentamos desde nuestros defectos, pero es importante reconocer, estas son mis cualidades, qué padre, las voy a fortalecer, estos son mis defectos, los reconozco y los voy a trabajar. Y algo que dices es súper importante, Maggie, esta parte, o sea, lo que decíamos, ¿no? Justo, todos tenemos las cualidades ahí, o sea, o estas virtudes, y las vamos destacando y trabajando dependiendo de nosotros, ¿no? Pero esta parte como de potencializar el carácter y la virtud tiene que ver con cuánto nos cuestionamos a nosotros mismos y las oportunidades que tenemos de aprender, que eso me parece súper interesante, ¿no? Y cómo nosotros como papás, como adultos, podemos ayudar a que un momento como de potencializar una cualidad pueda ser muy bueno o muy malo. Por ejemplo, ¿no? En el momento que un niño comete un error o se equivoca, por no decirlo error, ¿no? Se equivoca en algo. En vez de decirle, ay, eres un desordenado, te dije, no sé qué, no cumples, no sé, ¿cómo buscar la manera de hacerlo de otra manera para que aprenda de eso y potencialice la virtud? Por ejemplo, podría ser mucho más responsable, creo que eso te daría más tiempo libre, no sé, de una manera completamente diferente, aunque estemos diciendo lo mismo, ¿no? Sí, claro, es importantísimo. Nosotros somos responsables en cambiar esa mirada en los niños y en nosotros somos responsables de darnos cuenta. Nos damos cuenta y entonces decidimos qué es lo que es necesario cambiar en nosotros. Y digo necesario porque al final siempre buscamos ser mejores personas. O sea, no estamos buscando, no estamos pensando a ver cómo puedo ser peor, ¿no? Siempre estamos buscando ser mejores en lo que hacemos. Entonces, a partir de estos cuestionamientos, pues podemos ir tomando ese camino. Otra cosa súper interesante es cómo cuando nosotros no nombramos las acciones junto con la virtud o no le damos el nombre correcto, por ejemplo, ¿no? Pudiste esforzarte más o ¿sabes qué? Vi que fue muy generoso de tu parte prestar esto porque sé que te cuesta compartirlo o cosas así, ¿no? Si no le decimos al niño, eres muy generoso, eres muy tenaz, todo lo puedes lograr, eres brillante y entonces les damos la cualidad a la persona y no a la acción, ¿cómo genera una carga extra en los niños? Y se ha visto que esos niños tienden a no sobresalir porque tienen tanto miedo de tomar acción en lo que creen que tienen que ser o en la expectativa que tienen que cumplir que prefieren quedarse en una zona de confort por no decepcionar a alguien. Entonces como que me parece súper interesante porque no es que yo vea esta cualidad en ti y te la diga todo el tiempo, veo esta cualidad en esta acción que tú tuviste ahorita porque eso es lo que nos va definiendo, ¿no? Sí. O sea, y también viste error ahorita, no es que seas así, o sea, este error lo cometiste ahorita, Entonces creo que eso es súper interesante porque viene también muy aunado a premios y castigos, ¿no? O sea, esta parte de premio de papá de, ay, lo hiciste muy bien, todo sale perfecto, ay, no sé,
cómo también nos afecta, ¿no? Sí, claro, al final tiene que ver con esta parte donde decimos que un acto no te va a definir. Exacto. ¿Sí? Un acto, una acción no te va a definir. Actuaste de determinada forma, bajo ciertas circunstancias, pero tú no eres esa acción. Muchas veces decimos a los otros o nos decimos a nosotros mismos, ay, qué tonto fue, ¿sí? O ay, qué enojona eres. Pues no soy enojona, o sea, me enojan ciertas situaciones. Claro. Y no es que sea tonta, o sea, simple y sencillamente no manejo bien esto, pero no es que sea tonta. Pero muchas veces ir colocando esas etiquetas nos lleva a formar personas que realmente se van opacando, ¿sí? Y se van quedando con esa asignación y sin preguntar nada más. Hay un proyecto, Maggie, muy interesante, y para los papás también está muy interesante que lo lean, que se llama Proyecto Virtudes. Y justamente habla de 5 cosas, ¿no? La primera es el lenguaje. Cómo el lenguaje pues realmente nos comunica y nos hace pues ser quienes somos de alguna manera, ¿no? Pero cómo, o sea, nosotros usando nuestro lenguaje podemos o hacer brillar a una persona o podemos hundir a una persona brillante. O sea, si una persona es brillante y nosotros usamos un mal lenguaje o nos comunicamos mal, podemos apagar su brillo. Y si una persona pues pareciera común, pero nosotros usamos bien el lenguaje, ¿cómo puede brillar esa persona a través de nuestro lenguaje, ¿no? Sí, claro, claro. Al final, dentro de la forma en la que nos comunicamos, siempre es importante tomar en cuenta cómo estamos estructurando nuestro mensaje. ¿Qué es lo que realmente queremos decir? Muchas veces no lo pensamos, no pensamos este mensaje o el impacto que puede tener este mensaje. Hay ocasiones en las que decimos, no es realmente lo que me estás diciendo, sino la forma en cómo me estás diciendo. Claro. Entonces, es importantísimo revisar qué estoy diciendo a mis hijos, por ejemplo, cómo se los estoy diciendo, pero también yo, qué me estoy diciendo y cómo me lo estoy diciendo. Claro. Es así como que punto número 1, tomar en cuenta este tipo de comunicación. Y bueno, justo esto, ¿no, Maggie? Cómo a veces el lenguaje y cómo nos comunicamos con nosotros puede hacer sociedades súper fuertes y súper ricas, o sea, en personas, ¿no? O sea, en crecimiento. Por ejemplo, está este estudio en donde se habla de las familias o de las parejas que duran más tiempo y es por cómo se hablan, por cómo tienen este lenguaje de virtudes uno con el otro, o sea, cómo se van apoyando y cómo se concreta esta como acuerdo social, más que decir me voy a casar, voy a tener hijos, no sé qué, bla, bla, sino cómo se hace todo un acuerdo social y cómo se ve y cómo el lenguaje ayuda a que pueda persistir mucho más tiempo felices, o sea, no digo que casados, felices, ¿sabes? Porque hoy casados o no, la verdad es que viene siendo, no digo que no sea importante, para algunos sí, para otros no, pero que la pareja esté unida y que esté feliz y que puedan llevar una relación mucho más estable, ayuda mucho el lenguaje. O sea, todo, imagínate si eso lo hace con las parejas, ¿qué es lo que puede hacer con tus hijos? ¿Qué es lo que puede hacer contigo? Sí, claro. Y por ejemplo, ahorita que mencionas esto del lenguaje, a lo mejor escuchamos la palabra acuerdos y dices, ¿cómo acuerdos? O sea, no puede ser, pues si no es un negocio. Viéndolo desde otro lenguaje, a lo mejor en la religión te hablan de los votos, que al final viene a ser lo mismo. Claro. ¿Cuáles son las aportaciones que yo voy a hacer dentro de este nuevo contexto que estamos formando y cuáles son las que tú vas a hacer? ¿Cuáles son estas situaciones que vamos a estar estableciendo o decidiendo ya como familia? Y fíjate que cuando se hacen estos acuerdos, también se ha visto que las familias suelen ser mucho más exitosas. Y exitosas, llámale felices, que sobresalen más. Las parejas que tienen esos acuerdos, que pueden hablarse con estos tipos de lenguaje, ambos sobresalen. No es como que el esposo sobresale muchísimo, el hombre sobresale, que a veces parece que eso hace que una familia sea como exitosa, ¿no? Porque tiene mucho dinero, tiene el trabajo, no sé qué. Pero no es así. Es porque los dos se apoyan y los dos sobresalen juntos. Y eso obviamente jala a los hijos de alguna manera. Entonces yo creo que es súper importante, si lo hacemos solos, lo hacemos acompañados, lo hacemos con nuestros hijos o lo hacemos con nosotros mismos, darnos cuenta qué lenguaje estamos utilizando. Así es, sí. Es importantísimo, es el concepto, bueno, todo el concepto que se maneja dentro de la ontología del lenguaje, ¿no? O sea, debo de cuidar y debo de pensar qué estoy diciendo, porque esto que estoy diciendo de alguna forma u otra va a impactar. Claro. Y yo creo que si pensamos en quién va a impactar primero y decimos es en mi familia, pues desde ahí deberíamos de tener más cuidado. Y en mí mismo, porque a veces dices las cosas y luego dices, chin, ¿qué dije, no? O sea, lo que
lo estaba pensando y entonces te empiezas como a cuestionar. Sí, es esta parte de lo dije o lo pensé. Exacto, ajá. Aprovechando esto viene pues el número 2, ¿no? Como el tema importante del proyecto de virtudes es justamente esto, que es aprovechar los momentos que pueden, como tú decías hace rato, ¿no? Destacar o pulir estas partes de las virtudes que tenemos, porque podemos aprender, son momentos claves en los que se va a aprender. Y yo creo que esto es súper importante porque a veces pensamos que con el sermón más largo la otra persona va a aprender y no nos damos que solamente hay momentitos que podemos aprovechar donde realmente va a captar lo que queremos que capte o va a tomar eso o va a aprender incluso de lo que él mismo está viviendo, ¿no? Pero a veces decimos, no, nos vamos a sentar a hablar del respeto y nos vamos a sentar a hablar de no sé qué y el otro está pensando en la tarea, en la novia, en no sé qué y no está funcionando. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son estos momentos? A veces incluso son cuando nos equivocamos. Sí, claro. ¿No? Estos momentos de error, que no son errores, pero que son como, pues sí, de experiencias que podemos enriquecer y aprender de, ¿no? Sí, claro, son esos momentos de aprendizaje, ¿no? Donde decimos, me di cuenta a lo mejor de que cierta situación no fue lo mejor, no fue a lo mejor la correcta, pero al final me pregunto, ¿no? ¿Y qué aprendí de esto? Para que la siguiente vez que dé el paso, pues no me vuelva a tropezar y que realmente diga, a ver, voy con este aprendizaje o voy con esta experiencia. Entonces, esos momentitos que dices son importantes y me llevan a aprender. Hay otros momentitos también importantes dentro de todo el contexto un poquito más positivo, luego las llamamos experiencias cumbre, que son esas experiencias que quedan grabadas de por vida y te acuerdas, estaba en tal lugar, era tal hora. Incluso a veces hasta los aromas, sí. ¿No? O sea, todo eso que también te hace recordar y te hace llevar tu mente a otro lugar. Sí, entonces si recordamos todo eso bueno y decimos, este es mi lugar favorito, bueno, también decir, recuerdo este momento y esto fue lo que aprendí de ese momento. Entonces, a analizar los dos. Exacto, pero justo es eso, analizar. O sea, darnos la libertad de analizar sin juzgar, ¿no? O sea, como esta parte que dice, ¿no? Bueno, cada pérdida es una ganancia, ¿no? O sea, llevar el error o la ganancia o todo lo que podamos tener, ese momento que a lo mejor fue como el cumbre, pero que ya no está, ¿cómo puedo aprender, no? Esta persona a lo mejor que decimos, no, pues por ejemplo, lo que platicábamos, o sea, de que a lo mejor le cortaron la pierna, pero ganó un muñón, o a lo mejor alguien se murió, pero entonces empiezan a valorar más la vida, o empiezan a valorar más la salud, o cualquier cosa que realmente puede ser como muy relevante. O sea, de cualquier momento podemos aprender, ¿no? Pero el punto clave es analizarlo, y como analizarlo a favor hacia donde queremos llegar, o qué queremos aprender, sí. O lo queremos dejar pasar así. Sí, es cuestión de actitud. No se trata de decir, hay muchas personas que luego critican la psicología positiva, y dicen, es que todo lo ven bonito, es que no, en el mundo no todo es bonito. No es que sea bonito, simple y sencillamente velo con una actitud diferente. Y cuando ves las cosas con una actitud diferente, entonces te das cuenta de este aprendizaje. Y no significa de que, entonces de todo me tengo que estar riendo y de todo tengo que estar feliz. No, eso no es la psicología positiva. Veamos esta parte que equivocarse no es lo peligroso, ¿no? Lo peligroso es no actuar rápido para corregir ese error, ¿no? Y a veces eso lleva a empresas a pérdidas de cosas, o a veces si nosotros tenemos un error que estamos haciendo constantemente y no lo corregimos, a lastimar a mucha gente, etcétera. Entonces lo importante más bien es lo que tú dices, esto es la psicología positiva, es cómo corregimos, cómo reviramos esas cosas, cómo tomamos lo positivo y cómo aprendemos, ¿no? Sí, claro. O sea, el error va a ser que no te des cuenta del error, porque entonces ahí vas a estar en este círculo de no aprendizaje. Exacto. Donde dices, me van pasando las cosas y yo creo que me pasan por mala suerte, y realmente no es esa mala suerte. Y justo es esto, o sea, dejar que los niños desde chiquitos se equivoquen, que no pasa nada. Confiar en que si se equivocan van a aprender, o sea, que no pasa nada, ¿no? O sea, confiar, nada más. Y mostrarles, ¿no? Sí, y es como hemos comentado, ¿no? Un valor importante el poder desarrollar, por ejemplo, esta confianza. Y al final esa confianza me va a dar herramientas para yo poder moverme sin ningún problema, claro, en otros contextos. Es un valor importantísimo. Y bueno, pues, o sea, como el punto 3 de este proyecto de virtudes, planta algo súper lindo, porque muchas veces
lo manejamos como algo que nada más se le pone a los niños, ¿no? Que son los límites. Y esto habla de que los límites tienen que ser adecuados para cada etapa de la vida. En cada etapa, desde chiquitos, tenemos que tener límites. Incluso hasta los grandes, ¿no? ¿Cómo ponemos los límites? Y muchas veces los límites parece que es algo que nos dicen qué hacer, o una regla que nos ponen, ¿no? Y sí, a lo mejor en alguna etapa pues así tiene que ser, porque eso nos ayuda a guiarnos, a distinguir. Sin embargo, no los hacemos nuestros, ¿no? Y entonces cuando crecemos, el poner un límite es decir, pues no quiero esto, y saber cuándo decir no, y cuándo decir que sí, y cuándo poder hablar, y cuándo no. Así es. Y es importante, creo que, hacerlos conscientes. Exacto. Porque, por ejemplo, en una empresa te pueden decir, aquí no se fuma. Y tú dices, ok, dentro no fumo, pero cuando salgo, ahí estoy con todos mis cigarritos. Pero el límite, cuando tú lo cuestionas, vendría a ser, bueno, realmente porque estoy fumando. ¿Realmente me está haciendo esto daño o no me está haciendo daño? Y entonces, a partir de ahí, desde tu persona, poder poner ese límite, primero contigo y después en otros contextos, porque puedes decir, bueno, aquí en mi casa tampoco se fuma. ¿Sí? Y llegas a tu trabajo y ya te dicen que no se fuma, pues bueno, fue parte de un límite que ya estaba establecido como tal, pero al final tú dices que sí y que no. Entonces es importantísimo que nosotros aprendamos a decir no para poder establecer ese límite y que al final es una protección que nosotros mismos vamos desarrollando. Claro, esto me parece súper interesante porque justamente es cuestionar, ¿no? No porque me lo digan, no porque así sea, no porque así lo tengo que hacer, no porque me lo hayan dicho mis papás, no porque me lo hayan dicho mis maestros. ¿Cuántas veces te dicen, te pasó esto, pero es para ti? ¿Sabes? Y no compartimos esa información que puede ser súper valiosa, ¿no? Y a veces no la queremos quedar nada más para nosotros porque nos dijeron que así tenía que ser. Y todo eso, la verdad, es que no nada más me encarece a mí, o sea, podría ayudar a los demás, pero es desde el cuestionarnos que sí, que no, que me hace bien, que le hace bien a la sociedad, que creo que puede ayudar, que creo que no puede ayudar, y desde ahí empezarlo a ver diferente, ¿no? Sí, claro. Ahorita que mencionabas esto, que me hace bien cuestionarlo y pensando en este ejemplo de fumar, hay muchos adultos que frente a sus papás no fuman. Exacto. Y dicen, es por respeto a tus papás. Ok, ahí hay dos valores, ¿verdad? Ese respeto, pero el respeto hacia afuera, de aquí para acá, pero el respeto hacia adentro, ¿dónde está? Entonces, ¿realmente tienes ese valor del respeto? O como diría un comercial, ¿verdad? ¿O te vale? No lo sé. Claro. Pero es importante que te estés cuestionando y que digas, bueno, ¿realmente voy por la vida demostrando este respeto o aparento demostrar este respeto? Y eso me parece súper interesante porque muchas veces no nos damos cuenta y a nuestros hijos les decimos, esto no lo hagas en casa de tus abuelitos. Uh-huh. Dile que no estoy o diles que no. Y entonces nosotros mismos vamos transmitiendo estas cosas de límites falsos a nuestros hijos. Y lo único que llevamos a provocar es que sean personas incongruentes con ellos mismos, con lo que quieren, con lo que desean, con lo que, o sea, ¿cuánta gente no hay homosexual que no se atreve a decirlo por lo que van a creer y pueden vivir una vida súper infeliz porque les da miedo? Sí, claro. O cualquier cosa, o cuánta gente no está con un miedo a la sociedad porque pues soy madre soltera y qué van a pensar de mí, no puedo hacer y ahora tengo que estar como virgencita. Mil cosas, o sea, digo, eso, que no me lo cuenten, pero lo que me refiero es esta parte como importante de cuestionarnos qué sí va con nosotros y qué no, ¿no? Que sí queremos, qué no queremos y justamente pues vivir con estos límites. O sea, yo quiero que mi hija se respete, pues yo desde mujer, o papá, pues pongo un límite de, oye, no me hables así al esposo, a los papás, etcétera, ¿no? Pero de la misma manera, yo le hablo a las personas y esto va siendo como congruente, ¿no? Sí, claro. El establecer estos límites tiene que ver siempre con el cuestionarnos. Si no nos cuestionamos, nunca vamos a decir si estamos, digamos, en la zona correcta o no correcta para nosotros, ¿sí? No para los demás. O sea, realmente cómo me estoy sintiendo a partir de esto que estoy permitiendo o realmente cómo me estoy sintiendo al momento de estar estableciendo esta área o zona de protección. El número 4 justo habla de honrar nuestras necesidades.
¿no? Y es quién soy, quién quiero ser, cómo quiero que me vean, qué personalidad quiero tener, con qué creencias crecí y que no quiero, que sí quiero, que voy a trabajar. Y justo es esto, ¿no? O sea, si yo creo que fumar está bien, lo voy a hacer. A lo mejor habrá lugares que no lo puedo hacer, pero no es por falta de respeto, es porque yo considero. Pero si a lo mejor trabajo y digo, no, pues, la verdad es que quiero ocultar algo, me está generando una ansiedad, la voy a trabajar, lo hago, ¿no? O sea, pero es porque yo lo decidí. Si yo creo que tatuarme está bien, por más que la gente diga, no, estás haciendo un daño a tu cuerpo, que no sé qué, y eso no, yo siento que no me hace mala persona, pero es honrar mis creencias, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Y esto va mucho, yo creo que esto es muy importante hacia las mamás, porque muchas veces, en cuanto te conviertes en mamá, te ponen la etiqueta de aconséjame aquí, ¿no? Sí. ¿Le diste leche? ¿Por qué tanto tiempo? Sí. ¿No le diste leche? Ay, ¿por qué no te salió? Ay, si a todo el mundo le sale. Ay, ¿cómo que? Mil cosas, ¿no? Que le duele la panza, dale el no sé qué. Sí, dale té. Y el pediatra, que no le des té. Y un chorro de cosas que a lo largo de la vida van pasando. Se cayó, regáñala, no tiene límites. Pero lo regañas y te pasas, pobrecito, ¿no? Entonces, y como papás igual, ¿no? Entonces, o sea, a los papás y a las mamás, generalmente ese peso carga mucho en las mamás, pero también a los papás les pasa. Y es como desde que nos empezamos a cuestionar y desde que nosotros le podamos decir a la gente, alto, yo lo voy a hacer a mi manera, o yo creo que esto es lo que necesita mi hijo también va a aprender a poner sus límites, sí, claro. Porque es lo que va a ver. Claro, y al final, si esos límites que nosotros estamos estableciendo y esas normas que nosotros estamos dando las consideramos adecuadas desde nuestros criterios, desde nuestros valores, desde nuestra perspectiva, adelante. Y si en algún momento nos damos cuenta de que, híjole, esto que estaba transmitiendo no era lo correcto, pues regrésate. Simple y sencillamente trata de corregir algo y entonces establece el nuevo camino que quieres. Es válido equivocarse, pero como decíamos, ¿no? Desde qué aprendiste. Y fíjate que esto de honrarnos nuestras necesidades, muchas veces pensamos en estrategias para estar bien nosotros y decimos, voy a dormir más tiempo, voy a tomar menos alcohol, voy a comer sana, voy a hacer ejercicio, pero nunca pensamos, voy a trabajar alguna habilidad, voy a tener más respeto hacia mí mismo, voy a confiar en que lo puedo hacer. O sea, todo eso también es súper importante, ¿no? Sí, claro. Luego pedimos que el mundo cambie y mire el mundo en el que vivimos y queremos que todo externo sea lo que se mueva, sea lo que cambie y no nos cuestionamos nosotros. Si nosotros empezamos por cuestionarnos cada uno, vamos a empezar a lograr ese cambio. Va a ser como esa bolita de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Claro. Y pues bueno, el número 5 de este programa de virtudes es cómo acompañar a alguien. Y esto yo creo que mejor que nadie pues lo sabe la experta. Y a mí me encanta porque en Montessori también se maneja como guías, no como maestros, y entonces también manejamos esta parte de acompañar. Pero a mí me encantaría que tú hablaras desde este punto, porque muchas veces como papás queremos acompañar o queremos estar presentes y entonces pues esta parte de acompañar no consiste en decirte qué hacer. Así es. ¿No? Sí. Cuando nosotros hablamos de acompañar es precisamente estar presentes y observar al otro, dejar ser al otro. No vamos a decirle, mira, esto es lo que tienes que hacer. No damos indicaciones, no damos instrucciones, simple y sencillamente tratar de que si estoy con mi hijo, a lo mejor yo le puedo compartir mi experiencia, pero no le tengo que decir esto es lo que vas a hacer. Claro. Simple y sencillamente le voy a decir, ¿sabes qué? En algún momento, también cuando yo fui adolescente, hice esto, y esto fue lo que me pasó, te comparto mi experiencia. ¿Sí? No te voy a decir, te va a pasar lo mismo, porque a veces estamos sentenciando, te va a pasar lo mismo. No, simple y sencillamente compartirle. Entonces, en ese hecho de compartir, estoy acompañando. En este hecho de decir, estoy aquí contigo para cuando necesites hablar, también es una forma de acompañar, pero nunca el decir, es que esto es lo que tienes que hacer. Y algo súper importante es que esta parte de acompañar, muchas veces pensamos que es estar ahí platicando, diciendo,
justamente diciendo, ¿no? Yo creo que esto te podría ayudar y muchas veces ni siquiera le cuestionamos. ¿Tú qué crees que te puede ayudar? ¿Qué herramienta crees que tengas que te haga salir de esto? ¿Cómo crees que yo te podría ayudar? O sea, y a veces este acompañamiento puede ser 1 minuto o a veces pueden ser 3 horas. Sí, claro. Depende mucho lo que la gente necesite y acompañarnos puede estar aquí presente todo el tiempo. O sea, puede ser desde la distancia, sabiendo que estás. O sea, hay muchas maneras de acompañar, ¿no? Sí, claro, y es importante tomarlas en cuenta. Yo puedo estar acompañando a unas personas, a lo mejor a través de estarle haciendo unas preguntas. Puedo estar acompañando a alguien con el hecho de decir, aquí estoy, ¿sí? Al momento en el que quieras hablar. O yo puedo estar acompañando a alguien, como te decía, compartiendo mi propia experiencia. O puedo estar acompañando a alguien desde lo que me esté pidiendo la otra persona y desde la forma en la que me lo esté pidiendo. Entonces creo que es importante ser observadores para poder decir, a ver, en qué momento puedo decir algo, en qué momento ya no es prudente decirlo, y eso solamente me lo va a permitir la observación. Pues estas son las 5 cosas de las que habla. Sin embargo, yo creo que hay algo muy importante que es hablar de estas personas que justamente, o sea, las personas más fuertes o con carácter más fuerte, pero no me refiero a fuerte de enojonas o el fuerte que generalmente tendemos a escuchar, sino estas personas que confían en ellas mismas, que tienen la capacidad de resolver problemas, que son mucho más resilientes y todo, son las que ayudan a otras. Sí, ¿no? sí, claro. Al final de cuentas son personas que ya vivieron una experiencia y que entonces aprendieron. Y ese mismo aprendizaje es el que les permite compartir con los demás. Y eso justo que es algo muy importante porque muchas veces, sobre todo en esta cultura, se tiende a tener como ciertas envidias y miedos a jalar gente más lista que tú, por ejemplo en los negocios, ¿no? Es que ¿cómo va a venir alguien que sabe más que yo? Y en vez de decir, qué padre, vamos a crecer juntos, es claro que no, ni de chiste, ¿no? No podemos compartir esto porque pues yo sé más y es eso, justamente, ¿no? O sea, ¿o cómo le voy a enseñar? Porque luego me va a poner la competencia, no, ni de chiste. Y hay muchas cosas o muchas creencias que a veces no lo hacemos como papás, pero lo hacemos con otros y eso nuestros hijos lo aprenden. Sí, claro. Es lo que ahorita precisamente estaba pensando en esas creencias, ¿no? Esas son las ideas que tenemos y que es momento de cuestionarlas. Exacto. Déjame cuestionar estas creencias porque realmente mi forma de comportarme no es la que yo quiero, es la que me dijeron. Exacto. O la forma de ¿Que responder, aprendí? sí, de responder ante ciertas situaciones fue la que aprendí, pero nunca me la cuestioné. Claro. Por eso es importante decir, ¿y realmente qué quiero para mí? ¿Sí? ¿O qué quiero de mí? Yo creo que es súper importante que cuando ya tenemos, o sea, esta información, poder decir, ser resilientes, agradecer todas nuestras vivencias, todas nuestras pérdidas, nuestras carencias, para realmente poder avanzar. Todos nuestros errores, agradecer, cuestionar y, o sea, y pues, como dices, pues cambiar, ¿no? Sí. O sea, empezar a trabajar. Y yo creo que en este trayecto, algo muy importante, o a mí como mamá, que me ha cuestionado mucho, ¿no? Es soltar culpas. Okay. Soltar culpas, ¿no? O sea, el ser maestra quieres llegar a ser todo perfecto, o, por ejemplo, como ya Montessori, ¿no? Quiero enseñarle a mi hijo el movimiento perfecto, el no sé qué, y a veces la culpa es mucho más grande que lo que llegué a hacer porque no lo hice perfecto, no lo hice en el momento. Entonces, cuando empiezo a soltar y empiezo a ser mucho más real, creo que esto es mucho más enriquecedor para los otros. Sí, al final de cuentas, todo aprendizaje debe ser desde llegar nosotros vaciando todo lo que traemos. ¿Sí? Porque si le queremos meter algunas situaciones, algunas cuestiones a cosas que ya traemos bien marcadas, nos va a ser imposible. Pero si yo quiero realmente vivir desde esta experiencia, desde este aprendizaje, necesito vaciar lo que traigo para poder empezar a recibir cosas buenas. O puede que no sean buenas porque a lo mejor las cuestiono y no me gustan, pero tener esa apertura. ¿Sí? Si estoy llena y estoy cerrada, nunca lo voy a poder lograr. Sí, yo creo que lo más importante es aquí como abrir esta mentalidad. Agradecer, soltar y soltar culpas, que es súper importante. Sí, claro que sí. Y algo que yo también veo como muy como importante es esta parte de, o sea, nadie tiene la culpa de lo que te pasó, o sea, agradécelo, más bien todo lo que te puede enseñar, etcétera, pero sobre todo date cuenta que quieres para ti, porque es la única manera en la que tú vas a construir tu futuro. Y tú construyendo tu futuro,
y enfocándote en lo que tú quieres, vas a dejar que tus hijos hagan su futuro y lo que ellos quieren. Sí, claro, al final esto que tú quieres sería como una brújula que nos está guiando para decir vete por aquí, vete por acá, pero fundamentada en lo que realmente nosotros queremos, ¿sí? En lo que queremos hacer, y siempre estamos a final de año, por ejemplo, cerrando ciclos, estamos cuestionándonos qué fue lo que aprendí, qué fue lo que viví, qué agradezco de todo este tiempo. A veces lo hacemos una vez al año nada más cuando queremos nuevos propósitos para el siguiente, pero a veces hasta mes con mes, ¿no? O sea, ¿qué aprendí en este mes? ¿Qué cerré en este mes? Incluso cada día, o sea, cerrar y decir que noche. agradezco hoy, ajá, ¿sabes? Sí, claro, y al final es una cualidad, ¿no? El vivir desde este agradecimiento, y como lo habías mencionado, ¿no? Parte de uno de los valores que podemos tener en nuestra vida, que agradezco. Una de las técnicas que aprendimos con los niños era que cuando llegaban al salón, poderles decir qué agradeces hoy. Pero no era cuando se fueran, era cuando llegaban. Sí. Y entonces toda la actitud de todo el día del niño era completamente diferente que cuando lo hacíamos al final. Porque desde el momento en que ya empezaban agradeciendo y sintiéndose bien, porque su papá lo trajo al coche, porque desayunó rico, porque tuvo una cama donde dormir, porque lo que sea, ¿saben? Empezaba una actitud completamente diferente y era mucho mejor el aprendizaje, era mucho más compartido con sus compañeros, se veía una autoestima mucho más alta. Entonces, creo que todas esas técnicas a veces nos pueden ayudar, ¿no? Sí, claro. Creo que es parte de este concepto que identificamos también como inteligencia emocional. Claro. Realmente reconocer el cómo estoy, cómo llegué, qué puedo agradecer. Y dices, esto lo hacemos con los niños, pero también nosotros como adultos, antes de empezar cualquier cosa, hacer un alto y decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Por qué? Porque me voy a concentrar en ciertas actividades, termino, y también cómo me siento ahora, ¿no? Después de haber realizado esto. Entonces es como hacer un check-in y un check-out de cómo estoy ante ciertas situaciones, y como adultos lo podemos hacer en cualquier momento. Para mí me parece súper importante como cerrar con una frase que es como muy importante, ¿no? O sea, cada quien somos nuestro propio arquitecto de nuestra vida. Y si tocamos este tema con diferentes puntos y todo, es porque realmente todos son importantes analizarlos para nosotros poder ayudar a nuestros hijos. Pero antes que poder ayudar a nuestros hijos, tenemos que hacer el cambio con nosotros mismos, si no, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Y yo creo que eso es lo que queremos. Si a mí me preguntan por qué me gusta trabajar con niños, pues es justamente por esto, porque puedo ser yo misma, porque puedo darme cuenta de que me puedo tirar al suelo, reírme, no sé qué, que con los adultos a lo mejor pongo mi máscara de no, todo profesional, no sé qué, bla, bla, bla. Y con los niños no. Entonces, cuando llegues a esa oportunidad con tus hijos y aprendes a ver qué disfrutas, qué no disfrutas, qué te cuestionas, qué no te cuestionas, entonces empiezas también como a soltar, ¿no? Sí, claro. Pero poder ser esa persona todo el tiempo es increíble. Sí. Los niños no se ponen las etiquetas. Exacto. Se las ponemos nosotros. Nosotros se las ponemos, y como adultos seguimos trabajando con esas etiquetas. O sea, todo lo vemos etiquetando. Es esta persona, así, tiene estas características, pero nunca los niños hacen eso. Los niños por eso son tan felices. Claro. Y la otra es dejar de cargar culpas, ¿no? O sea, si queremos llegar a un lado con nuestra vida, tenemos que empezar a soltar para que sea mucho más ligero. No creer que podemos hacer todo perfecto, apoyarnos de los demás, y eso incluye nuestros hijos, nuestro esposo, el papá, lo que sea, nuestra pareja, los maestros, la gente que está alrededor, los psicólogos, los doctores, toda esta parte, como poder hacer equipo, porque es la única manera en la que realmente vamos a poder cambiar una sociedad mucho más sana que le queremos dejar a nuestros hijos. Pero no podemos hacerlo si no empezamos por nosotros mismos. Así es, dicen algunas personas, ¿no? Hay que empezar a quitarnos esa mochila, ir quitándole ese peso de lo que no nos corresponde. Exacto. O como también dicen algunas personas, ¿no? Ve quitándote todos esos changos que traes encima. ¿Por qué? Porque no son tuyos. Entonces es importante que digas qué me voy a quitar, ¿sí? ¿Para qué? Para ir más ligero e ir más ligero en ese camino que realmente yo quiero. Y esto también es muy importante porque luego yo sé que me van a preguntar que por qué esta plática, pero cuando nos damos cuenta que nosotros somos la clave para que nuestros hijos vivan así, entonces nos podemos ser mucho más conscientes de que los papás tenemos esta responsabilidad tan grande. Sí, claro. Ahora sí que
al rol de papás se nos vienen asignadas ciertos criterios, ciertas responsabilidades, ciertos compromisos y hay que tomarlos como tal, pero necesitamos ser conscientes de ello. Y es justo como en los aviones, ¿no? Primero te pones la mascarilla tú, porque si no te salvas tú, no puedes salvar a tu hijo. Así es. Entonces, como papás nos tenemos que poner las pilas, como adultos, si queremos un cambio en la sociedad, nos tenemos que poner las pilas, tengas sobrinos, hijos, el hijo del vecino, lo que sea, para que esto realmente cambie y funcione. Entonces, pues aquí hay diferentes tips y estrategias que puedes utilizar. Igual si tienes alguna duda, nos puedes consultar. Con mucho gusto, pues Maggie y yo estaremos al pendiente de lo que nos escribas. Si tienes alguna duda, también puedes tomar foto y nos preguntas justo del texto, de lo que fue, etcétera, y nos lo mandas por vía inbox y te podemos contestar muy específico a tu pregunta o a tu duda. Sí, claro, pues en cualquier momento podemos también acompañar en ese proceso. Cualquier duda que tengan, estamos abiertas, cualquier comentario, cualquier cosa que digan, no estoy de acuerdo con esto, también. Con eso. Sí. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodriguezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y